Entonces estamos hablando de la presencia de Dios. ¿En quién? Eso, ¿en quién? Qué bonito es escuchar eso. Porque ese tema no se toca como no se tocan algunos temas dentro de las congregaciones cristianas. Y eso de llamarnos a tener una conciencia clara de aquello que todos sabemos, pero que a veces es difícil poner por obra, permanecer en la práctica de yo soy templo, yo soy casa de Dios y me estoy moviendo y me estoy dirigiendo de acuerdo a esa verdad. Bueno, es tremendo cuando uno no puede caer en cuenta de que no está viviendo como aquel que realmente se siente portador de la presencia de Dios. Quiero volver al Antiguo Testamento para enseñarle esto y estamos concluyendo este tema que todos los temas en 3 días se hacen corticos, ¿no? Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, esto nos ayuda siempre a tener esa fe, esa convicción de lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Nunca lo hizo en ningún momento, nunca. Aunque llamó al pueblo de Israel mi hijo, los israelitas nunca tuvieron a Dios como su papá. Por eso fue tan escandaloso cuando el Señor habló y dijo, les voy a enseñar a orar. Cuando estén orando digan, Padre nuestro que estás, porque el israelita se ha sentido hijo de Abraham, no de Dios. No, ellos les falta el Espíritu Santo para que les dé testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Entonces, Isaías 66, 1, léalo conmigo, dice la palabra, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mire que esa es la puerta de entrada para nosotros entender que los que se quedan viviendo en el Antiguo Testamento no han podido trascender de las tipologías del Antiguo Testamento a las verdades poderosas de Jesucristo. En Jesucristo son verdades poderosas. ¿Qué son? Verdades poderosas. Hermano, póngale cuidado. Jesucristo, Jesucristo es el maná, Jesucristo es la columna de nube, la columna de fuego, Jesucristo es el día de reposo. Jesucristo es todo. Todo lo que en el Antiguo Testamento se muestra como importante, todo es tipología del Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo el Señor, si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿quién podría construirme casa para mí? ¿Quién podría construir casa donde yo me sienta tranquilo, donde yo me sienta confiado, seguro, que yo me sienta en paz? ¿Quién? ¿Quién? Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ahí es donde uno entiende, hermano, que un día a nadie le podría producir reposo, nadie. Y que más vale que nosotros entendamos que el reposo es Cristo. Cristo en tu corazón te da reposo. No lo puede hacer ni todos los millones del mundo, no lo puede hacer ni toda la semana descansando, no lo puede hacer. Dice el versículo 2, léalo conmigo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, he aquí entonces, cuando el Señor mira a los creyentes, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él dice, yo vivo tan alto en otra dimensión inalcanzable. No tengo como
como reposo ninguna casa en la tierra, ninguna casa creada por mano de los hombres. No, 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 no. ¿Dónde habrá una así? Ah, dice el Señor, pero yo miro con atención a aquel que es humilde, aquel que es, ¿qué? Léalo conmigo. Pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, yo te invito al mismo Isaías, capítulo número 15, no, 57. Isaías 57, el versículo número 15. Dice así, búsquelo, léalo conmigo. Dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dice lo mismo que Isaías 66, en la altura y en la santidad. Pero entonces aquí incluye algo que pasó después de que el Señor miró con atención al humilde, al pobre de espíritu. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él habita también en nosotros. Pero eso es el Antiguo Testamento. Pero es ese tiempo donde Él no había venido a morar dentro de nadie. Solamente venía y lo revestía con poder. Pero ya entonces está la profecía. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, escuche, es importante entender esto, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Póngale cuidado. Él dice que vive en lo alto, en lo sublime, en la eternidad. El que habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire, a veces uno pasa por encima de estos textos y no se detiene a mirar lo que el Señor le quiere decir a uno. Él está diciendo, así como el Señor Jesús dice en Juan, que usted y yo podemos ver y conocemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquel que es guiado por el Espíritu Santo se nota. Se nota. Porque donde vive el alto y sublime, en el corazón de ese hombre que se ha convertido en morada para Dios, se nota. ¿Por qué? Porque ahora el Señor lo hace vivir con una vida eterna, una vida que no se parece a la vida animal, a la vida terrenal de los seres sin Cristo. Y entonces nosotros, hablando de lo que estábamos hablando ayer, tendríamos que ser diferentes. Si nosotros decimos que somos templo del Espíritu Santo, no deberíamos caminar como seres humanos comunes y corrientes, porque la vida de Dios está en ti y está en mí. Y la vida de Dios no causa ninguna diferencia. Él dice, para hacer vivir el espíritu del quebrantado y humilde. Y cuando el espíritu suyo y mío vive, entonces nosotros no caminamos según el alma, no caminamos según nuestras emociones, nuestros deseos. Esa es la diferencia. Que no se ha notado porque no nos enseñaron a vivir buscando esa llenura del Espíritu de Dios, buscando esa llenura del Altísimo, para que Él, haciendo vivir nuestro espíritu, nosotros vivamos y caminemos en el espíritu, no en las emociones, no en el alma, no en las pasiones del ser humano. Entonces, nos hace falta muchas cosas, entender y aprender muchas cosas para vivir una vida práctica en Cristo, práctica como templo de Dios, como casa del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir una vida donde usted no necesite presentarse quién es. No, hermano. Que usted tiene una relación con alguien, con algún proveedor. Después de mucho tiempo, que él tenga que decir, oiga, don fulano, doña Sutana, yo no conozco a nadie con un don de gente como el suyo, con una paciencia como la suya, con una decencia como la suya. ¿Y eso por qué será? Porque usted vive en el Espíritu. Porque el Dios que vive dentro de usted vivifica su espíritu. Y cuando el espíritu está vivo con la vida de Dios, la carne
poco habla, la carne poco se manifiesta, está gobernada ahí. Pero ¿qué del cristiano que dice que es cristiano, que tiene muchos años y hasta muchos estudios y vive en su emoción, en su mal genio, manifestando picos emocionales de diferentes formas, justificándose en que es que me hicieron dar piedra, me sacaron, es que el ataque del diablo y la vida del espíritu por ninguna parte? La vida del espíritu por ninguna parte. Ahora, tenemos que entender que la Biblia habla de que la vida de Dios está en usted y está en mí. La vida de Cristo está en usted y está en mí. A ver si lo recuerdo. Romanos 5, versículo número 10. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Porque si siendo enemigos, ¿cuántos saben que éramos enemigos de Dios por el pecado? ¿Sí lo saben? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, por la sangre de su Hijo, mucho más, escuche estas palabras, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y entonces tenemos un estudio donde precisamente profundizamos en estas palabras. Salvos por la vida de Dios, por la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando la vida de Dios está en nosotros, uno inmediatamente piensa, soy salvo de la condenación, del infierno. No, 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 no. Nosotros estudiamos, cuando estudiamos la vida Zoe, las 4 clases de vida, estudiamos precisamente que se está refiriendo a ser salvos de todo, absolutamente todo lo que nos separa de Dios. Todo lo que rompe la conexión, la comunión con Dios, la vida de Dios, la vida de Cristo, nos salva de ello. Nos salva de la ira, nos salva de la depresión nerviosa, nos salva de la tristeza, nos salva de todo lo que usted se imagine que puede venir a desestabilizar un hijo de Dios. Porque la vida de Dios fortalece el espíritu. Y en el espíritu, hermano, usted no se deja sumergir ni en la nostalgia, ni en la tristeza, ni en la depresión. Tampoco para exaltarse a la ira, al pleito, a la contienda, a la enemistad, a los celos. Tampoco. Porque precisamente cuando Él hace vivir tu espíritu y mi espíritu, lo hace vivir con la vida de Dios, con la vida Zoé. Y esa vida, escúcheme, esa vida te mantiene por encima de las pasiones, de las emociones que nos desestabilizan, de las crisis. Claro. Y entonces los portadores de Dios deberíamos notarnos. La gente debería notar que usted y yo somos portadores de Dios. Somos casa, templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí deberían notarlo? Claro, y dentro de la religión que nosotros pues hemos vivido, porque dolorosamente se aprendió incompleto y incompleto se ha caminado el tiempo en el Evangelio. Entonces pensamos que un hijo de Dios es el que va a una iglesia y que dice aleluya y gloria a Dios y amén. Pero que sale a la calle y no da muestras de ser templo de Dios, de ser un hijo de Dios. No, porque si lo hacen enojar, se enoja. Y enojado puede insultar, puede maldecir, puede desearle la muerte a otro, porque se enojó. Entonces no me saque la piedra, hermano, no me la saque. Ah, usted me provocó. ¿No conocía a un hijo de Dios bravo? Ahí le toca. No, no, eso no es así. Entonces lo que pasa es que uno en la carne, en sus emociones, en su alma, se siente humillado, se siente, permítame usar esta palabra, se siente estúpido haciendo lo que el Señor Jesús dice que hay que hacer. Poner la otra mejilla, darle al que le pide, dejar que lleve prestado el que necesita, perdonar al que te ofendió, bendecir al que te maldice. Eso es estúpido para la persona que anda en el alma. Para la persona que anda en sus emociones, no, olvídese, toda la vida han pasado por encima de mí. ¿Y entonces qué? Hay que seguir agachando la cabeza. Hay que seguir entonces. No, hermano.
Pero es eso. Es que como nunca nos ocupamos en cuidar esa presencia, en cuidar ese lugar, en mantenerlo limpio. Y hay algo que yo le pido al Señor que yo no me olvide. Y ayer se lo dije y espero que usted no lo olvide. Cuando el cristiano es consciente de que por donde va, a donde va, donde está, donde permanece y cuando se mueve, la presencia de Dios se mueve con él, está con él, pernocta con él. Y una tipología bien tremenda, hermano, es el Éxodo. ¿Se acuerda que leímos el día martes que cuando la nube, la columna de nube no se movía, los israelitas estaban quietos ahí? Porque era la presencia de Dios diciéndoles, estése ahí. Pero la columna de nube se levantaba y todo el mundo a arreglar las cosas, a desbaratar el tabernáculo de reunión. Es hora de partir, porque ¿sabe qué? Seguimos el camino que el Señor nos propone, seguimos el camino que el Señor nos muestra. Eso es un hijo de Dios. Ese es aquel que reconoce, identifica, respeta la presencia de Dios en él. Claro. Pero lo que nosotros hemos identificado es que muchas veces el cristiano arranca por un lado, aunque el Espíritu de Dios le esté mostrando por otro. No, él quiere por aquí, es que por aquí es más bonito, es que por aquí. Abraham, Abraham confiaba tanto en el Señor que le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le respondió, deja que Lot escoja. Listo, escoja lo que usted quiera. Ah, Lot escogió la llanura. Él dijo, listo, yo me quedo con el monte, yo me quedo con las montañas, no hay problema. ¿Y prosperó en las montañas o no prosperó? Prosperó. ¿Y Lot cómo le fue en la llanura? ¿Cómo le fue? ¿Mal? Ah. Allí se le acabó todo lo que tenía, fue quemado por el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, importante que solamente la vida de Dios, cuando el Señor viene y mora en nosotros, la vida de Dios le da vida a nuestro espíritu y nos hace salvos. Y esa salvación es a diario, salvos de la tentación, salvo de todo lo que lo pueda rodear a usted. Hermano, tenemos que ser raros, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser hijos e hijas de Dios. Gracias por ese amén. Hechos, volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, 20-28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Usted se acuerda? Bueno, es un estudio que di hace mucho tiempo. ¿Usted se acuerda de lo que significa la palabra iglesia? ¿Se acuerda? La palabra iglesia significa llamar fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo, fuera del sistema corrupto, pecaminoso. Llamar fuera. Ven acá afuera de todo ese sistema pecaminoso, yo te lleno. Pero si sales fuera de todo ese sistema que tiene que ver con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo mismo que afectó a Eva cuando estaba parada allí frente al arbolito de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos llama a vivir distinto, cuando nosotros entendemos que, escuche esto, y yo no estoy pensando en nadie y no quiero criticar a nadie. Yo no conozco a nadie, yo predico lo que el Señor me pone a predicar, póngale cuidado. Esas personas que han querido como modificar el evangelio, que han querido acoplar el evangelio a su forma de vida y que han logrado establecer iglesias, congregaciones, así como ellos las llaman, lugares donde gente como ellos se reúnen para compartir los pensamientos de aquel que quiso hacer del evangelio algo que se pudiera acomodar a su propia vida. Entonces llevan una vida desordenada, entonces ellos dicen que mentir, si se hace con un buen propósito, por un buen motivo, no es pecado, y acomodan toda clase de pecados
a un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio propio, es un evangelio personal, un evangelio que no tiene nada que ver con Dios. No, 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 para nada. Y llegan a encontrar personas que son atraídas por eso, que hablan de una libertad, de una gracia, de una supergracia. Ah, bueno, si usted ha escuchado un poquito lo que se predicaba en el evangelio de la supergracia, del salvo siempre salvo, que al morir el apóstol de la supergracia, en vez de desintegrarse, mudó a lo que hoy la gente llama Jesucristo mujer, la esposa de ese hombre que quedó. Entonces ahora dice que Jesucristo siempre fue mujer. Hermano, y los que estaban engañados en la supergracia, en la creciendo en la gracia sobre gracia, salvo siempre salvo, inmediatamente se acomodaron a eso. No les bastó con que no se cumplió la profecía de ese hombre que dijo que él no iba a morir, que él no iba a morir. Yo me acuerdo mucho de una fecha, porque a mí me ha gustado pues sentarme a hablar, no debatir, no. Yo los escucho y aprendo de lo que ellos dicen y yo miro la Biblia y he caído en cuenta de muchas cosas escuchando a los demás. Pero recuerdo yo que por allá en el año 2012, algo así, ellos tenían una fecha en junio. Me acuerdo porque junio es el mes donde yo cumplo años. Dijeron que para una fecha, 28 de junio, todos los que seguían al apóstol de la supergracia, de la creciendo en gracia, iban a ser mudados, iban a ser transformados y que ya los íbamos a ver traspasando paredes, volando, trasladándose de un lugar a otro así, como el Señor Jesucristo lo hizo cuando recibió ese nuevo cuerpo. Eso no se cumplió, escuche, y la gente, por favor, la gente engañada no es porque el diablo tenga más poder para engañarlo, es que ellos quieren dejarse engañar. Porque después de que estuve sentado con 5 muchachos de esos, ellos aseguraban y aseguraban que él era Jesucristo hecho hombre y me mostraron, yo como músico, me mostraron composiciones que le habían hecho a él. Y no es a la única persona sobre la tierra que han llamado Abba Padre, que han llamado, no. Por ahí hay una secta puertorriqueña llamada Mita en Aarón, que también a ese hombre Aarón le compusieron muchas cosas. Yo no sé qué habrá pasado. No sé si habrá muerto ya. Era un hombre anciano cuando yo lo conocí, porque lo conocí, lo vi pasar al frente de mi casa porque tenían una congregación ellos ahí, a las 4 casas de la mía. Pero sencillamente ellos quieren que alguien los engañe. Se dejan llevar por el engaño porque tienen la Biblia, tienen la palabra. Pensar que es que alguien tiene la clave para entender la Biblia de una manera que nadie más lo puede entender. Es como creer que Dios es tan malo que se va a reír de todos los que leen esa Biblia que Él puso al alcance de nosotros. Se va a reír de todos porque esa no es. Y usted la va a leer y va a hacer lo que dice ahí, pero esa no es. Y me va a dar un gusto que usted engañado en esa Biblia se va a perder, se va a ir para el infierno. Me da una alegría. Así no es Dios. Así no es Dios. Entonces ellos ni siquiera se convencieron de eso, de que era una mentira. Llegó la fecha y nadie voló, nadie traspasó muros y siguieron ahí. El que dijo que no se iba a morir murió de una enfermedad al hígado, porque le gustaba mucho el licor y otras cosas. Murió y en vez de salir decepcionados diciendo, no, qué fraude, estuvimos años enteros. No, se aferraron y dijeron, yo no puedo estar equivocado. No, todos estos años, no, yo no puedo aceptar que estuve equivocado. El orgullo del hombre. No. Y entonces se abrazaron a él y en vez de la presencia de Dios, persiguieron la presencia de un hombre. Hoy están engañados con ese Jesucristo mujer.
Pero hermano, mire, fue Jesucristo el que pagó el precio de sangre por usted y por mí. Fue Jesucristo, no fue nadie más. No crea nada más, hermano. No entre en ese engaño, en esa mentira de que puede ser que este tiene más revelación que el otro, que es que este sí tiene el Espíritu Santo y los demás. No, usted tiene el Espíritu de Dios, usted es templo del Espíritu Santo. Voy a repetírselo, porque es que en la primera década de los años 2000, la cantidad de profetas que engañaron la iglesia fue impresionante. Se lo voy a repetir. Entienda que el Espíritu Santo no está exclusivamente en alguien, no. El Espíritu Santo está en todos los creyentes. Está en usted y hasta en el creyente que acaba de llegar de último, en él está la presencia del Espíritu de Dios. Diferente es que él no lo entienda, que no le hayan enseñado a dejarse guiar por esa voz, por esa corazonada. El Espíritu de Dios empieza a guiarlo a uno a través de las corazonadas, de la inquietud, de no dejarte tranquilo pensando en lo que tenés que hacer bueno. Y cuando el hombre se cierra, cuando el cristiano o la cristiana sencillamente porque le da pena, porque no quiere humillarse, porque no quiere ir a reconocerle a su esposa, a su esposo, a su papá, a su mamá que se equivocó, entonces lo resiste tanto que el Espíritu de Dios se contrista y aunque sigue siendo templo del Espíritu Santo, es una casa con un habitante triste, arrinconado, apagado, que no funciona, que ya no guía la vida de ese creyente. Y es lo que nosotros deberíamos entender. Entonces, si alguien está en la actividad y Dios le da dones, entonces ven que el Señor usa a esa persona. Si él no entiende, empieza por su propia voluntad a erigirse como un líder supremo, como alguien extraordinario, y convence a la gente que él es especial, que nadie más es como él. Nunca crea eso, jamás crea eso. No, que el Espíritu Santo como se mueve a través de él, no se mueve a través de nadie. Es mentira, porque todos somos templo del Espíritu de Dios. Y lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene que tener eso en cuenta, creerlo. Crea que Dios vive en usted. Cuando vea la necesidad de alguien, hermano, no lo dude. Padre, tú que estás en mí, Espíritu Santo, tú que moras dentro de mí, Señor, dale vida a esa persona. ¿Cuántos de nosotros, a ver, cuántos de ustedes han visto un accidente? Y usted sin, no sé, espero que no lo haya tocado y si lo tocó y no pasó nada, qué bueno. Pues si no lo acusaron de algo. Pero hermano, ver un accidente y usted acercarse y orar por la persona y después de que ni respiraba, abrir los ojos y irse levantando, hermano, eso es. Para eso es que el Señor estableció la iglesia aquí en la tierra, para que a través de la presencia de Dios que vive en usted y vive en mí, mostremos otra cosa diferente de lo que las religiones han enseñado, de lo que las religiones le quieren hacer creer a la gente, porque la presencia de Dios está en nosotros. Por eso. Entonces, dice, póngale cuidado a este me gusta mucho. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, todo esto de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y dónde está ese que creó, que fue la motivación para que el Padre creara todo? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está aquel que fue la motivación para que el Padre creara todas las cosas? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo dude. ¿Dónde está? Aquí, diga, aquí. Aquí está. Hay que creerlo, iglesia. De otra manera no vamos a salir de esa limitación de la religión mezclada con una verdad bíblica y entonces, pero religión son más prácticas que verdades, ritos, no, hermano.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Jesucristo es tu cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí quiero que medite algo, póngale cuidado. Una de las cosas que se tiene que mostrar en aquella persona que dice que es portador de la presencia de Dios, que es templo del Espíritu Santo, es una paz, hermano, que permanece. Es una tranquilidad, una capacidad de gestionar las cosas en paz, de ver las cosas en paz. Hermano, pero ¿cómo vamos a mostrar al Dios de paz si a usted o a cualquier creyente le dicen algo y ahí mismo como una chispita está enojado, está ofendido, invitándolo a pelear al otro y no, hermano, no. Yo entiendo que el mundo no ha creído que el cristianismo evangélico, no el cristianismo tradicional, no, el cristianismo evangélico es la familia de Dios, no lo han creído en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque con el Espíritu de Dios contristado no nos ha sido difícil ver, escuchar noticias de que un cristiano, aún con una función de pastor, estaba haciendo las peores cosas en medio de su congregación. Y es ahí donde el mundo se tiene que preguntar, y se lo pregunta con razón. ¿Cómo así que ellos son templo de Dios? ¿Cómo así que Dios habita en ellos? Si mire lo que está pasando, si mire lo que está sucediendo, si mire lo que pasó. Mire, una persona disque respetada y todo lo que le comprobaron, todo el engaño que se salió a la luz. Es por eso, hermano. Es por eso, Dios no miente. El problema es el ser humano. En un principio, la falta de enseñanza en la Biblia, en un principio. Luego, la falta de estudio del creyente. Y tercero, la falta de sanidad del alma de esa persona. Porque por más que tenga letra, hermano, por más que usted y yo estudiemos hebreo, arameo, griego, bueno, todo lo que usted quiera, ciencias religiosas, teología, si tenemos un alma herida, la presencia de Dios sí habita, pero contristada. La presencia de Dios está ahí, pero apagada, no se nota. Se va a notar es la amargura, se va a notar es el mal genio, la impaciencia, el miedo, la irritabilidad, la depresión, la ansiedad. Y si le preguntamos, no es que el diablo me ataca, es que el diablo es cochino. A mí la Biblia me dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Eso es. Y esa es la verdad. Entonces mire el personaje que vino a morar en usted y en mí. Mire la grandeza del Hijo de Dios que está morando en nosotros. Ayer le decía yo, confrontándome a mí mismo y haciéndole caer en cuenta a usted de lo que dice la Biblia, que usted y yo somos la plenitud de Cristo en esta tierra. Uy, hermano, eso me tiene cabezón, ¿no yo? Son años que no me deja de dar vueltas eso. Hermano, ¿a quién se le ocurre determinar como su plenitud? ¿Qué clase de Dios se le ocurre determinar que su plenitud en la tierra son seres humanos con errores, con defectos, débiles, como usted y como yo? ¿Sabe a qué Dios se le ocurre? Al Dios que es capaz de cambiarlo a usted y de cambiarme a mí. Eso. Allí entonces al Señor sí se le ocurre decir, ese hombre imperfecto, esa mujer que todavía tiene errores, que se le manifiesta algún grado de amargura,
ella es la plenitud mía ahí en la tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que yo necesito para no dejar avergonzado el Evangelio? Necesito estar humillado, consciente de que Dios está en mí, que Él me quiere cambiar y todos los días decirle, Señor, a mí me gusta eso, pero yo no quiero caminarle más a eso. Señor, a mí me atrae eso, pero haga lo que tenga que hacer en mi vida. Yo no quiero seguir dando mal testimonio. Que la gente mire y diga, ¿cuál presencia de Dios? Dice que hijo de Dios. Mire eso. No, ya no quiero. Y sabe una cosa, cuando Él encuentra sinceridad en nosotros y determinación, las cosas empiezan a cambiar. Y usted y yo empezamos a ser testigos de la presencia, el poder de Dios en nuestra propia vida. Porque cuando usted empieza a caminar correctamente, ya es una señal de que Dios está con usted. Cuando usted permanece sano, alegre, cuando usted no tiene agarrones con su esposa, con su esposo, cuando no maltrata a los hijos, cuando no humilla a la gente, entonces las personas empiezan a decir, esa persona es diferente, esa persona. ¿Y qué nos hace diferente? La vida de Dios. ¿Y dónde está la vida de Dios? Aquí. ¿Por qué? Porque el Dios de la vida eterna mora en usted y mora en mí. No se le olvide eso.